Arce Contigo presenta. Bienvenidos todos a esta sesión de Arce Contigo. Agradecemos a todos los que nos hacen favor de seguirnos. El día de hoy tenemos una sesión muy especial al respecto de un tema que está muy en boga en el sector empresarial. Para eso, para platicar el tema del día de hoy, tenemos a dos grandes invitados, dos grandes profesionales que son especialistas en el tema que vamos a platicar y de los cuales, bueno, esperemos poder contar con ellos de manera recurrente aquí con nosotros. En primer lugar, el doctor Carlos Burgoa, a quien le agradezco muchísimo el tiempo. Doctor Carlos, bienvenido. No, pues al contrario, gracias por la invitación y con gusto aquí estamos duro para darle. Excelente, muchas gracias. De la misma forma, el día de hoy, estrenándose con nosotros, un maestro que ya tiene amplia carrera en los temas fiscales y legales, el maestro Emilio Margain, a quien también el maestro le agradezco muchísimo el tiempo que toma para estar con nosotros el día de hoy. Al revés, yo se los agradezco al doctor por invitarme y a ustedes por aceptarme a fin de estar aquí platicando sobre estos temas de actualidad. Gracias. Perfecto, maestro, muchas gracias. Sea usted bienvenido. Y pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy porque el día de hoy vamos a volver a tocar una de las aristas que tiene este tema en materia de la eliminación de la subcontratación y esta nueva creación de o este nuevo reconocimiento de servicios especializados. Y es que el tema va a ir dirigido específicamente a que ahora que ya estamos en plena vigencia, y ahorita vamos a platicar de las vigencias, pero ya que estamos en vigencia de la eliminación del régimen de subcontratación, pues bueno, ahora viene como la segunda parte de la novela, ¿no? Que es cómo vamos a convivir con este nuevo proceso de servicios especializados y también la autoridad cómo va a reaccionar ante este tipo de cuestiones, ¿no? Cómo va a ser su proceso de fiscalización y cómo va a utilizar las herramientas de las cuales ha sido dotado en los últimos años. Recordemos que hemos platicado en diferentes sesiones que la autoridad, pues bueno, si bien es cierto, no se han creado, por llamarlo así, nuevos impuestos o se han subido las tasas, pero sí en materia de las herramientas o de las facultades que la autoridad tiene, tanto de gestión como de comprobación, pues evidentemente se han visto bastante modificadas y pues van a hacerse valer al respecto de poder identificar de manera muy clara las obligaciones y los cumplimientos que las empresas de estos nuevos servicios especializados van a tener. Así es que atendiendo a esa situación, doctor Carlos, me gustaría que nos comenzara a comentar al respecto. Primero, hace ratito lo decía yo en la introducción, en el tema de la vigencia, ¿no? Porque ahora con tanta fake news y con tanta cuestión de que nos ha estado saliendo ahí en las redes sociales, de repente nos perdemos un poco, ¿no? Y es muy claro el proceso que actualmente hay empresarios que desconocen si sí entró en vigor, si no entró en vigor, o qué parte sí o qué parte no. Entonces, si nos regalan sus comentarios, doctor. Claro que sí. Bueno, pues yo creo, como bien señala un filósofo, que nada es casualidad, sino que todo es causalidad. Y así como no es cierto que está peleado el titular del Ejecutivo con el INE, pareciera que fuese una forma, pues, tratar de legitimar las cosas. Pareciera como que también se coló, como decía un personaje mexicano, sin querer queriendo, un documento. Y pues se vale, ¿no? Dicen que en la guerra y el amor todo se vale mientras sea limpio, para que la gente pues sepa un poco a lo que llega. No sabemos si es oficial, pero lo cierto es que su contenido tampoco suena descabellado, ni abusado, ni nada. Quizás algunos errores conceptuales, pero lo dijo, y independientemente de la veracidad o no del documento, sí lo dijo la titular del SAT, que iban a fiscalizar a todos los que hubiesen hecho uso de estos esquemas de subcontratación por los años anteriores, obviamente. Entonces, bajo esta lógica, pues advertimos que sí, se puede presentar una oleada de situaciones que pudieran ser motivos de actos de molestia, comparecencias, y lo sujetan básicamente a tres elementos, si no mal lo recuerdo, es exhorto, requerimiento y facultades de comprobación, algo común y que de hecho la gente le suele llamar la revisión profunda, me parece. Siempre me suena un tanto de risa porque me recuerda a la garganta profunda, ¿no? Que era el soplón en el caso de Sí. Watergate. Pero bueno, pues ahí lo tenemos y pues al parecer eso es lo que se avecina.
En tanto, como dicen, cuando veas la barba del vecino cortar, pon la tuya a remojar, podríamos bien nombrar así este documento, cierto o no, pero algo va a pasar y básicamente así se presenta. Sí, es correcto. La realidad es que es una situación, es un secreto a voces. La verdad es que ya la autoridad se ha pronunciado al respecto y se han estado dando muchos casos de los cuales, pues, aunque al día de hoy no hemos visto todavía ninguna acción concreta en contra de aquellos 7 o 9, me parece que estaban en la mira, siguen en la mira, pero todavía no tienen ningún efecto. Maestro Margain, me gustaría conocer su opinión al respecto de la ejecución de las facultades de la autoridad al respecto de este tema. ¿Cómo considera usted que va a estarse dando esta mecánica de fiscalización por parte de la autoridad? Bien, para empezar, comentaría que después de haber escuchado hace un rato al doctor Burgoa, a mí más bien me da la impresión de que viene el tsunami fiscal en esta materia, porque estaba permitido el outsourcing y efectivamente ahora lo prohíben. Entonces, el agua la están retirando, pero ahora viene la labor de fiscalización. Entonces, es lo que no sabemos, como dice el doctor adecuadamente, qué tan profunda va a ser la revisión. Es decir, curiosamente en Estados Unidos se utiliza la palabra soft letter para tratar, es decir, una carta blanda, para eh, obtener datos de los contribuyentes a fin de verificar su situación fiscal y hagan la corrección si es necesaria en, una, en un ambiente, digamos, tranquilo y otorgando facultades de corrección. En este caso, efectivamente, pueden revisar el pasado, no cabe duda, pero tenemos que el artículo 14 constitucional precisamente establece el que no se puede aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de persona alguna. Lo mismo sucede a nivel legal. Esto es importante porque habrá contribuyentes que en un momento dado, si por alguna razón no hacen valer el juicio de amparo en su momento, pero pueden todavía acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aplicando el derecho federal común de conformidad con el artículo quinto, segundo párrafo, segunda parte del Código Fiscal de la Federación, puedo acudir al artículo quinto, a su vez, del Código Civil Federal, que establece que a ninguna ley ni acuerdo gubernativo se le podrá dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Con eso nos da dos plazos en un momento dado. Pero lo importante aquí también es considerar precisamente esa situación a la que se refiere el doctor y que lo presenta brillantemente en su texto sobre precisamente subcontratación. Y en ese sentido hay un antes y un después. Entonces aquí el problema es con el antes. Si me estaban permitiendo el outsourcing, qué puede haber de malo? Simplemente habrá que ver qué tipo de mecanismo utilizaron, porque eso sí, llegaron a muchos absurdos que la verdad deben realizarse una verdadera labor de fiscalización, pero aquí lo importante es el obtener información, en este caso, sobre las operaciones de los contribuyentes. Lo acabo de escuchar de la encargada de la Oficina de la Defensa de los Contribuyentes en Estados Unidos, de cómo intercambiar información con los contribuyentes y además, en este caso, tener una comunicación abierta y que permita establecer la verdadera situación fiscal de cada contribuyente. Aquí también concuerdo con el doctor, el problema es que no solamente abarca aspectos fiscales, sino también aspectos de otras materias, como la laboral. Y aquí el problema es si una secretaría me da una autorización, ¿cómo es que la otra después pudiera pensar que no es correcta? Entonces, va a haber contradicciones en ese sentido y además hay otra cuestión que también he estado pensando en estos casos de hasta dónde precisamente pueden llegar a ese punto las autoridades. Y otro
comentario que también en este momento lo hizo ver hace un rato, en todo caso el doctor, es, habrá empresas que dejaron mucho, eh, digamos, pendiente obtener ciertas autorizaciones de parte de la Secretaría del Trabajo. Y en este mes que acaban de ampliar para que entre en vigor la reforma, las presenta. Al llegar al final del mes a lo mejor no tienen todas esas autorizaciones, pero ahí sí, mientras se haya presentado en tiempo y forma, podrá considerarse que están dando cumplimiento y que queda a cargo de la autoridad el que emita esa resolución, ya no una responsabilidad, digamos, plena del patrón o de la empresa por no haber obtenido todavía esa autorización para prestar servicios especializados. Entonces, como se observa, viene una serie de problemas que aquí va a ser muy importante el cómo a través del exhorto, luego un requerimiento o luego un ejercicio de facultades de comprobación, el particular vaya, como dicen, empezando su defensa con la argumentación jurídica necesaria para establecer los principios que en este momento la Corte ha establecido en materia de defensa, que son básicamente la materialidad de los actos, fecha cierta en los actos que han celebrado y adicionalmente la valorización o validez de todos estos actos. Entonces, como vemos, tenemos que ir iniciando esa defensa donde en un momento dado, repito, la argumentación vaya llegando al final. Si llegamos al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, podamos llegar a puerto seguro con los alegatos en donde ya lo único que vamos a señalar en ellos, como lo establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que nada más debemos puntualizar los hechos debidamente probados. Entonces, va a ser muy interesante que los particulares, en este caso, como decía el doctor, en diversa plática, deben contar con un asesoramiento ya más firme desde el inicio con los abogados para poder establecer esa argumentación. Así es que considero que además, y por último, y el doctor lo sabe por diversas pláticas que siempre estoy mencionando, en materia fiscal tenemos el derecho a la corrección fiscal. Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en el artículo segundo, fracción 13ª, que también se data en la última acta parcial o en el oficio de observaciones, pero bueno, ese ya sería un tema adicional para establecer la oportunidad de cada una de ellas. El único punto que sí me queda, eh, no preocupante, pero sí que quisiera resaltar es qué pasa si en un momento dado durante el ejercicio de este exhorto, requerimiento o ejercicio facultades de comprobación, el particular corrige su situación fiscal en el ámbito laboral. Entonces, ¿hasta dónde? En la materia fiscal es válida, pero en el ámbito laboral, ¿hasta dónde podemos evitar inclusive el que se considere que hemos cometido un delito en esta materia? Entonces, va a ser interesante ver ese tsunami fiscal que tanto va a recaer, en este caso el oleaje, una vez que venga la actuación de la autoridad. Además de que, pues ya, la verdad estamos casi al final de año y aquí también habría varios problemas en materia fiscal, incluyendo el seguro social, por así decirlo, cuando va a entrar en vigor el 1 de septiembre y pues ya son, en este caso, 8 meses y quedan 4. ¿Cómo va a quedar todo este problema de transición? Ese es el otro punto. ¿Hasta dónde los artículos transitorios resuelven el problema de transición de antes de cuando se permitía el outsourcing y ahora que se prohíbe? Así es que esto sí las empresas tienen que empezar a analizar este punto, cómo están en el pasado, para que también no vayan a tratar de atribuirles
en un momento dado situaciones que donde hay estas famosas figuras que dicen EFOS y los demás, porque la verdad eso me recuerda a los ovnis y una serie de cosas, pero la verdad sí hay que irse ya pensando en qué vamos a hacer y, y sugiero mucho que tomen las ideas del doctor, sobre todo el antes y el después. Gracias. Claro, de hecho, como comenta el maestro Margain, creo que también vale mucho la pena como segmentar en el antes y en el después, porque el proceso de fiscalización que van a tener estos dos temas o estos dos momentos va a ser bastante interesante. O consideremos, por ejemplo, doctor, el caso de una empresa que estuvo utilizando esquemas de subcontratación de los llamados agresivos y que posteriormente, aprovechando, poniendo entre comillas, el beneficio de la sustitución patronal simplificada que nos marcó el propio decreto, pueda llevar a los trabajadores a su registro patronal. Entonces, creo que esta empresa, o en estos casos, por ejemplo, van a estar en estos dos supuestos, tanto en la revisión hacia atrás, que si bien no se podrá hacer medida con las reglas que se tienen a partir de este momento, pero sin lugar a dudas ya había un plan de fiscalización para ellos. Ya hacia atrás ya había un plan para poder revisar que efectivamente cumplieran con todos los requisitos que se señalaban en el extinto 15A de la Ley Federal del Trabajo y 15A de la Ley del Seguro Social. Ya había un plan de fiscalización para ellos, ya había un modelo para poderlos revisar y había consecuencias muy claras. Y luego, a partir de este momento, cómo se puede dar la fiscalización de la autoridad a efectos de comprobar que efectivamente los servicios que están teniendo por parte de terceros cumplen con la característica de ser especializados con la reforma del 13, ¿no? Entonces, no sé, doctor, ¿cuáles serían los comentarios al respecto de una empresa que está en esos supuestos? Hay que dividir perfectamente los dos temas porque pareciera que se tendrían que tratar como de manera diferenciada en los procesos de fiscalización. Bueno, sí, lo que sucede ahí es que se requiere mucho aseo por parte de las operaciones. Creo yo que quien ha estado trabajando con estos esquemas, sin duda es jugar con fuego en la lógica de que no lo comprometan como es lo debido. Pero también me he dado cuenta de que los contratos en la forma que se daban, pues verdaderamente no estaban bien. A mí me parece un poco de absurdo, porque si bien nuestra economía no es la mejor, pero eso no nos quita simplemente hasta por evitar el ocio, hacer las cosas bien. Yo sé que las empresas, como es el caso de, por nombrar algunas, Coca-Cola, Nike y tantas más que se me pudieran venir a la mente, pues hicieron grandes por lo que hacen, por hacer refrescos, por hacer ropa deportiva. No creo que se hayan hecho grandes por comprar facturas o por andar haciéndole el outsourcing, ¿no? O sea, desde ahí pues ya como que nos sale mucho pues el esquema que nos hereda siempre el ser latinos, ¿no? Esto pues no debe ser así. Toda empresa debiera estar dedicada en crecer y hacer incrementar lo suyo. Pero bueno, para cuando se dedican a estos esquemas, pues yo creo que es como toda droga, empiezan con tantito y acaban con mucho. Entonces, lo malo, y esto ya es de una mala administración, me refiero de un gobierno corporativo, es el no tener los límites bien puestos y el no tener las ideas muy claras. Yo tengo una máxima que manejo siempre con mis clientes y les digo, ustedes son libres de hacer lo que quieran, ese es su derecho, hacer lo que quieran con su dinero, pero también tienen el derecho de estar informados para saber cómo lo hacen de una u otra forma. Entonces, el hecho de andar manejando estos esquemas, pues a lo mejor por jugarle tantito, picarle los ojos al ratón, pues resulta una vez, ¿no? Y me decía una vez una empresa, lo platico así, sucedió precisamente en la ciudad de Puebla. Lo llevaba una persona que es pues muy afamada en el lugar, ¿no? Y me llamaron y fui. Y me dijeron que traían algunos asuntos en los cuales les habían determinado, ojo, una deuda fiscal sin multas de 60 millones de pesos. Y esto era por el efecto de la compra de facturas malversado respecto de lo que eran las cuestiones de la subcontratación. Y entonces, pues resultó que eran así 60 millones. Y la primera pregunta que yo le hice es, a ver, antes de decir si yo le llevo un asunto que ya está llevado por alguien más, lo cual tampoco es ético, entrar a la mitad, ni es bueno porque pues no creo poder hacer mucho. Ya era juicio, ya no había litis abierta, ya se había acabado la oportunidad.
Le dije al contador, oiga, platíqueme, eh, ¿en qué utilizaron? Primero, si es cierto, y la respuesta me fue sí, sí es cierto, sí le hemos entrado a esas malas prácticas. Era una maquiladora. Le digo, oiga, por Dios, pues si una maquiladora, pues me parece que nada más abren el baño y sale dinero inmediatamente, abran el closet y sale dinero, o sea, no conozco una maquiladora que le pierda. Entonces le dije, oiga, pues ya que estamos en esa confianza, que la verdad le agradezco, ¿no? Platíqueme para qué fue el dinero. Y me dice, no, pues es que era para pagar los salarios, gente que va y sale muy rápido. Le dije, ok. Ahora sí, platíqueme la verdad, ¿en qué lo usaron? Dije, ¿cuántos empleados tiene? 1000. Ok, ganan 2 salarios mínimos. Si les determinaron 60 millones de pesos de ISRs, pues porque lo multiplicamos y compraron facturas por más de eso. Claro. Entonces, no, pues ya después me dijo la verdad. Dice, lo que sucede es que los socios pues necesitan, no querían dinero. Le dije, solo hay una respuesta que le puedo dar. Así le lleve yo el juicio o le lleve 60 juicios. Si no cambia la administración de sus jefes, no va a avanzar esto nunca. Y entonces yo creo que es un consejo que todos nos podemos llevar en lo que estamos platicando. Se pueden atender los actos de la autoridad y se puede acudir a estas revisiones profundas y todo lo que ya sabemos. Pero si la administración de la empresa está hecho un caos, ni 1000 juicios van a servir. Se requiere hacer la tarea de inicio, decía Jorge Bucay en alguno de sus libros. ¿Cómo se sale de un callejón sin salida? Pues por donde se entró. ¿Cómo se evitan los problemas fiscales para quienes verdaderamente están involucrados en ellos? ¿Por dónde iniciaron? ¿Necesita dinero el socio? Se buscan opciones, si las hay, y si se encuentran, y si son legales. Pero una mala administración, ni 10 juicios la corrigen. Así estamos. Sí, claro. Sí, sí, platicábamos o hemos platicado en otras sesiones, ¿no? Justamente el tema en donde los procesos de control interno, el tema de cambiarle un poquito el chip al empresario, son el principal reto que tenemos para, como profesionales en el área jurídica, en el área contable, administrativa. Justamente ese es el tema complicado, ¿no? Y a lo mejor a raíz de una mala asesoría, pues es que se llegan a ese tipo de cuestiones. La realidad es que existen, la realidad es que hay muchas. La realidad es que en este momento vamos a comenzar a afrontar los temas de las repercusiones que esto tuvieron, derivadas de las facultades que la autoridad puede ejercer sobre estos contribuyentes. Pero pues, sin lugar a duda también en su momento, y ya lo decía el maestro Margain, habrá que revisar también los esquemas que se pudieron haber utilizado, ¿no? Porque sí, también de repente había esquemas que tú dices, qué barbaridad, ¿no? O sea, ¿de dónde lo sacaron, no? Por ahí, a mí me tocó tener o revisar a un cliente, el cual era una constructora muy grande, no digo su nombre porque es una constructora muy grande, y con un esquema de pago de nómina a través de préstamos, un esquema completamente irrisorio, en donde dices, oye, la empresa es suficientemente rentable y capaz de poder generar sus propios, de poder cubrir sus propios costos. Sin embargo, el tema no es solamente las cuestiones de ahorro, ¿no? Sino también un tema inclusive de idiosincrasia al respecto de los aspectos o de los temas fiscales, ¿no? Entonces, maestro, me gustaría que pudiéramos irnos metiendo un poquito más a lo que está funcionando actualmente o lo que ya tenemos ahorita en puerta. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Que creo que un primer paso para este proceso de fiscalización que va a tener la autoridad es el famoso registro del REPS. Esta Sí, plataforma que nos ha estado dando dolores de cabeza y que pues bueno, al final de cuentas ya lo mencionó usted también en su momento en su comentario, ¿no? O sea, el hecho de cumplir dentro del plazo que nos está estableciendo y ya la respuesta de la autoridad vendrá más adelante. Sin embargo, sí ha habido muchísimos rechazos por parte de la Secretaría de Trabajo al respecto de los registros en el REPS. sí, aquí Sí, también habrá que ver esas negativas, qué tan fundadas y motivadas están, porque muchas veces estamos observando, sobre todo en una secretaría como es la del Trabajo y Previsión Social, en un momento dado, sus respuestas a las peticiones de los particulares son muy breves y sucintas, pero tan breves y sucintas que no nos dicen realmente cuál es el razonamiento lógico jurídico para llegar a su conclusión. Esto va a dar lugar a litigio en un momento dado para poder establecer que la autoridad no ha cumplido debidamente. Aquí va a haber un problema, casi estoy seguro, de coordinación entre la autoridad laboral y el SAT
para justificar precisamente cuando no están cumpliendo con este nuevo régimen y el que en un momento dado, pues, ¿qué efectos tendrían las resoluciones? Si en un momento dado se considera que no fueron, en este caso, debidamente motivadas, fundadas, bueno, creo que pueden por lo menos anotar los artículos de ley, pero ya en el razonamiento, si el tribunal resuelve que tiene que emitirse nueva resolución debidamente motivada, el problema es para la autoridad porque quiere decir que si el particular logran otro litigio ya una vez que le motiven debidamente, que no fue, y digo no debidamente, sino simplemente motiven, pero que ésta sea totalmente ilegal, entonces ahora va a resultar que va a tener un efecto retroactivo esa sentencia en el sentido de que se va a tener por cumplido el requisito. En fin, aquí va a ser parte de lo que, digamos, en la demanda, me estoy yendo a ese punto, vamos a ver cómo se va a presentar. Además, el otro punto es una secretaría como la Secretaría del Trabajo, si va a hacer su labor, lo va a tener que desarrollar de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el SAT con el Código Fiscal de la Federación. Y esa mezcla no sabemos en qué va a terminar en un momento determinado, en un momento específico. Entonces aquí considero que efectivamente, si bien es cierto, está esta plataforma, esa plataforma en un momento dado, pues no creo que todavía tengan un sistema de inteligencia artificial lo suficientemente amplio como para dar respuesta a todo lo que dicen los particulares. Y en ese sentido, lamentablemente vamos a tener que estar paso a paso analizando lo que hace la autoridad para defender debidamente a las empresas, sobre todo por la cuestión de lo que fue el pasado y lo que es el presente. Y adicionalmente el SAT va a tener otro problema, porque si ya se inició todo el cumplimiento de la ley del impuesto sobre la renta y algunos efectos que se quisieran dar en impuesto al valor agregado, es curioso porque tendría que ser una revisión anual. Y entonces me recuerda al régimen de transición de impuesto sobre la renta allá en los años 80, cuando se daba lo de la base nueva y la base tradicional, cómo conjuntarlas para que se diera la verdadera situación fiscal del contribuyente. Aquí se va a dar en materia fiscal, pero adicionalmente en materia laboral. Y en la materia laboral habría que ver desde el punto de vista administrativo lo que llaman algunos autores de esa materia en el derecho laboral administrativo. ¿Cómo va a quedar también? Recuerdo, por ejemplo, y eso eh, al haber escuchado al doctor Burgoa con todo este sistema, que se habló de ciertos momentos en la vida jurídica de los patrones, recuerdo que en paz descanse y fue excelente abogado patronal el doctor eh, Baltasar Cavazos Flores, con quien tuve la fortuna antes de que falleciera de participar en pláticas laborales y fiscales en diversas sedes de la Universidad Iberoamericana. Y él habló hace años, estaba yo cuando escuché al doctor, me puso a tratar de recordar cuándo fue, que él, es cierto, él y sus hijos no hablaban de, digamos, de outsourcing, hablaban de flexibilización, cómo flexibilizar el régimen laboral. Lo escuché con sus hijos en alguna ocasión y ahora, inclusive ya los nietos de él fueron mis alumnos en la Ibero. Entonces dije, y me hacía la pregunta, ¿hace cuántos años empezamos con esto? Ya tenemos muchos años. Entonces, este va a ser el problema donde nosotros abogados tenemos que ir ya pensando cómo vamos a unir esos dos periodos de tal forma que también aquí aprovechando, doctor, y pues
le agradezco porque por aquí lo tengo, ya lo empecé a leer, pero tarda un poco. ¿Cómo nos ayudaría ahorita? Es una pregunta, el compliance. Es decir, que se haga un análisis en este momento de cómo está el cumplimiento, pero verdaderamente se haga un análisis jurídico, de tal forma que antes de que llegue el exhorto, antes de que llegue el requerimiento, el particular haya tratado hasta donde sea legalmente y humanamente posible corregir su situación. Aquí debemos de tomar en cuenta dos situaciones, que cuando es un exhorto o una invitación, una carta de invitación de, como dicen, de revisión profunda, es importante en el ámbito fiscal establecer que no habría multa, porque sería un acto espontáneo, ya que la Corte ha dicho que no es todavía el inicio de ejercicio de facultades de comprobación en el exhorto o carta de invitación. Luego, si se hacen ya una vez estando el requerimiento para presentar información y documentación que ya implicaría de alguna manera el inicio de facultades de comprobación, ahí lo que se podría pensar definitivamente es en esa corrección fiscal que implicaría, repito, el que por un lado la multa sería de un mínimo de de un máximo de 20% si se hace antes de que se levante el acta final o el oficio de observaciones. Claro, el fisco siempre vende la idea de que cumple y te reduzco la multa en un 80%. Digo, sí, cada quien sabe cómo vende su producto, ¿verdad? Y el particular se siente muy halagado, pero pues no, la ley dice que es el 20% en cierto momento. El único punto, como les digo, es la materia laboral. ¿Cómo quedaría? Si se corrige, por un lado, bueno, ya eliminamos el problema en un momento dado de lo que es el ámbito fiscal, pero laboralmente, ¿cómo quedaría? Es la verdad, ahí hay algo que quisiera yo seguir investigando, estudiando esta situación, que cuando se ejerce el derecho de corrección fiscal conforme a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, y algo así comentaba el doctor sobre cuestión de impuestos retenidos o cuestión de ese tipo y que podría salir un delito equiparable, el punto es, si bien es cierto, no procedimiento o proceso en materia penal no lo contempla ya, pero creo que sí cabe una, entre comillas, incidente de desvanecimiento de hechos. ¿Por qué? Porque si la ley me da el derecho a corregir mi situación fiscal, es cierto, cometí el delito, pero lo estoy desvaneciendo porque la ley me lo permite. ¿Cómo quedaría en materia laboral? Es algo que vamos a tener que estudiar de inmediato para decir, en el momento en que venga la autoridad, si podemos hacer esta corrección, pues ahí vamos a tener que analizar, por un lado, cómo hacer participar a la Secretaría del Trabajo para que a través de esta plataforma nos pueda proporcionar esa corrección, que tampoco se ha analizado qué pasa si lo hago tiempo después. Es otro punto, que además quisiera comentar en lo que dijo el doctor en su libro. Ahorita hay muchas leyes en esta materia, digamos administrativa, no solamente con contenido laboral, sino otros contenidos, donde la autoridad está buscando de alguna manera que al momento en que entra en vigencia, aplicarla al pasado. Y ahí es donde viene el problema de retroactividad. Entonces, es ahí otro tema que tenemos que analizar y que yo espero no me pase algo. Recuerdo al doctor, ¿cómo se llamaba? Que fue secretario de Hacienda, fue fundador del Tribunal Fiscal de la Federación, eh, creo que se llamaba Antonio Carrillo Flores, no me acuerdo el apellido, pero fue un brillante secretario de Hacienda y muy dedicado a la materia fiscal, que su tesis profesional decía, bueno, tesis profesional, profesional para licenciatura, que inclusive la autoridad en un momento determinado juraba cumplir la Constitución y entonces tenía que interpretarla
el Poder Ejecutivo. Al final de su vida cambió de criterio y dijo, no, solamente el Poder Ejecutivo. Y yo tengo por ahí un artículo publicado por la Universidad Iberoamericana que escribí sobre retroactividad, lo voy a releer, espero no echarme para atrás en algunas cosas porque él luego falleció después de eso, entonces ando con ese pensamiento. Y en este caso también, algo que se me estaba pasando, que vamos a tener que analizar también más a fondo, acabo de recibir un libro del Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre las normas que se aplican. Y la verdad vi que no hablan o no se refieren al Pacto de San José, donde hay un derecho humano. Yo sé que no en la parte sustantiva, pero sí en la procesal, artículo 8, apartado primero, donde dice que se deben tomar en cuenta todos los deberes y todos los derechos del particular, de la persona, en materia civil mercantil, y no sé por qué, porque es un término que no les gusta mucho incluirlos en esos ordenamientos, fiscal. Y si yo corrijo lo fiscal, estoy corrigiendo lo laboral. Entonces va a ser muy interesante continuar con ello. Correcto, maestro. No sé si sea, Muchas gracias. porque está No, muy, perfecto. muy interesante el tema. Y sí, las empresas, como dice el doctor, van a requerir mucho en un momento dado de un asesoramiento jurídico. ¿Sí? Claro. Claro, claro. Retomando el tema en donde, pues bueno, este decreto del 24 del 23 de abril, ¿no? Perdón. Sí, Que se reforma justamente, son 8 leyes las que directamente se reforman sí, en este decreto. Pero sin embargo también no estamos considerando otras tantas donde también tiene repercusión, ya lo decía también el doctor Carlos en otra sesión, ¿no? El tema inclusive la ley de antilavado, ¿no? Que también se sí. tenía que reportar los esquemas de subcontratación ahí, pero básicamente son 8 leyes las que se reforman. En el momento en que nuestro primer paso es registrarnos ante el REPSE y que existiera una negativa por parte de este sistema, nos comenta el maestro Margain, podría haber una interposición de algún medio de defensa por parte de los contribuyentes, pero ¿cuál sería el idóneo, cuál sería el mecanismo adecuado para poderlo hacer, doctor? Porque inclusive el decreto donde se establecen las reglas para el registro de las personas físicas y morales a este famoso REPSE, del 24 de mayo, te establece 4 procesos por los cuales no te podrían dar el registro. Uno es porque se entregue información falsa, otro es porque se configure que no es especializado, otro porque hay inconsistencias en tu información y por último me parece que es no atender a los requerimientos de la autoridad, ¿no? Pero esas son las 4 cosas por las cuales te estarían en estricto sentido negando el registro como contribuyente, como empresario, que no estoy en esos supuestos de esas empresas en donde se hicieron abuso en el esquema de su contratación, puedo también estar en un supuesto de estos en donde me lo nieguen. ¿Y cuál sería el medio de defensa más adecuado? ¿Cuál sería el siguiente paso que tengo que realizar? Porque como bien decía el maestro, son diferentes áreas las que conviven al respecto, ¿no? Tanto la laboral, la de seguridad social, como la fiscal. ¿Cuál sería el procedimiento, doctor, para poder hacer frente a un rechazo de este tipo? Bueno, lo que sí es que el registro, pues es el elemento base, como en el Jenga, si lo quitamos se cae todo, y entonces, pues, ¿para qué queremos, no? Hasta delito pudiera resultar. Se cruza, es muy curioso porque la ley laboral regula los elementos de un contrato civil, esa es la verdad, o sea, no tiene que ver con trabajadores, quizás son un poquito ahí a relación, pero es un contrato civil o incluso mercantil regulado por una ley laboral. Y ahí nadie respinga, ¿no? Pero eso sí, cuando la resolución miscelánea se emite, todos, es que el SAT no puede regular eso. Pero no lo dicen cuando juzga los recursos de revocación. Así somos en México, un poco contreras para todo. Pero al punto que vamos es, el REPSE como tal se debe dar. Entonces, las reglas prevén 3 elementos, el antes, el durante y el después. Requisitos para entrar, motivos por los cuales los pudieran sacar estando ya dentro, y el motivo de lo que es después por la renovación. Y ya, bajo esa lógica, pues tenemos entonces un registro. Si a mí me lo están dando de inicio,
No es una cuestión, y también debo ser un poco más exacto, aunque lo he dicho en pláticas, que yo le diga al SAT, oye, pues, ¿qué te pasa a ti con que me dices que son operaciones inexistentes y tu primo me dio el registro? Sería una presunción, vamos a pensarlo, ni siquiera presunción, sería un elemento prima facie de que yo tengo eso, pero es de forma. ¿Por qué? Porque lo que corresponde ahorita en el REPS es que solo con papeles se está dando el registro, sujeto a posterior revisión. Bueno, entonces aquí tendríamos que amarrar el REPSE con un registro patronal y tendríamos que seguirle dando otros elementos para empezar a entrar al fondo. Quiero decir esto con dos motivos. Si me niegan el registro por temas de forma, la lógica es así como en las devoluciones, pues vuélvete a formar. Y yo sé que me puedo, porque mucha gente lo ha estado haciendo, acudir a los medios de defensa. Pero yo creo que hasta el Cruz Azul sabe que no se van a ganar y solo están perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque si es porque el documento no iba en PDF como me lo piden o no te llevaba las características tecnológicas, pues es volverte a formar y ya. De hecho, cualquiera sabría que pues, es más fácil volverlo a hacer así, en la lógica de que pues, voy a perder más tiempo en un litigio. Pero si el rechazo fuese por un motivo de fondo, pues ahí sí ya no hay vuélvete a formar. Ahí sí tendría que ser un medio de defensa, insisto, igual que en las devoluciones. Quiero pensar que esto no se va a dar en el durante. Si me excluyen el registro, pues yo creo que es porque ya se dieron cuenta de que no hago lo que yo ostentaba. Entonces ya es fondo. Primera referencia que yo daría, incluso hasta como consejo. Si es por cuestiones de forma, pues vuélvete a formar. Si es cuestión de fondo, hay que litigarlo. Los medios de defensa, ¿cuáles serían? Bueno, en estricta teoría sería el recurso de revocación, perdón, de revisión, que prevé la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esto es propiamente por ahí del artículo, si no me recuerdo, es el 80, una cosa así, algo, que es propiamente el recurso que se interpone ante la propia autoridad. Sin duda no es de agotamiento forzoso, porque todo recurso administrativo siempre va a ser optativo. ¿Por qué? Pues porque la autoridad no es un juzgador. Si yo decido activarla es porque yo así lo pedí, más no de forma inmediata. La otra sería acudir pues de manera directa a lo que correspondería a un juicio de tipo contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque como no son los derechos de los trabajadores, entonces no me llevaría a la junta laboral. Siempre ha sido en el contexto de lo que correspondería al famoso juicio de nulidad. E insisto, entonces ya tenemos los dos caminos, por forma o por fondo. Si es por forma, pues mi consejo es volverte a la fila y ya vuelves a hacerlo. Si es por fondo, se puede dar este recurso administrativo, en este caso se llama de revisión, el equivalente a la revocación para el SAT, y si no, al juicio de nulidad. Pero a mí se me ocurrió siempre una más complicada. Creo que no mucha gente la vio así. Un cliente una vez me llamó, me dijo que quería el amparo. Le dije yo, es muy inocente pedir un amparo en contra de la reforma que ahorita tenemos de la subcontratación. ¿Por qué? Porque es apuntarme yo solo con el dedo diciéndole, yo hago aquello que tú no quieres. Es tanto como decir, yo soy el que lo robó, yo soy el ladrón, yo soy el pues no. Le dije, me gusta más un juicio de este sentido. Quizás no me lo entendió, quizás sí, no lo sé, pero el chiste es que al final ya no lo decidió llevar. Le dije, se me antoja un juicio para perderse. Y uno diría, pues, ¿qué le vas al Cruz Azul? No, 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 no. Yo lo que quiero es un juicio en donde el juzgador me diga, oye, ¿qué crees? Tú no necesitas y no te concedo el amparo porque aquello que tú haces está dentro de las reglas permitidas de servicios especializados. Exacto. Yo me voy tranquilo con mi sentencia negativa y la guardo. Por si el día de mañana sale un SAT, sale una Secretaría del Trabajo o sale un IMSS o un Infonavit a decirme, es que tú estás haciendo esto que no corresponde, o la mano en la cintura, saco mi amparo y le digo, pues perdóname, pero pues el de la tienda de enfrente, que es el que decide después de ti, pues ya me dijo que sí, cuidando que de aquí a que ese momento se dé, yo soy el mismo. Porque si me meto a hacer cambios en mi acta y que el rasuro el efecto social, pues ya me dio un balazo en el pie. Le dije, así sí me gusta un amparo.
Yo creo que la que ya no le gustó fue que lo que le dije, y así no sale tan barato, pero esa es otra historia, ¿no? Entonces, la historia era así, o sea, perder con elegancia. ¿Por qué? Porque pues yo sé que lo que quiero es legitimar mi operación, que se vea bonita y que siga siendo sustento y deducción para mis clientes. Esa es la manera en que me van a preferir. Entonces, por ahí yo creo que podríamos pensar. Correcto, correcto. Ahí está el análisis del tema. Maestro Margain, aquí en el tema, retomando el comentario del doctor Oscar, en su momento todo el mundo parecía que se abalanzó a los cambios de los objetos sociales, ¿no? Sí, Quisiera tomar ese punto porque de repente como que pareció la solución de la varita mágica. Yo lo he platicado con algunos compañeros y algunos contribuyentes al respecto de que estamos muy mal acostumbrados a que en materias fiscales específicamente queremos recetas de cocina, ¿no? Queremos que a todos nos aplique igual y de la misma forma. Y por ahí salió algún comentario al respecto de alguien que convenía el proceso de cambio de objeto social y todo el mundo se ha vuelto a hacer el esquema de objeto social. También un poquito en el entendido de que, y haciendo la analogía con respecto a la retención, por ejemplo, del 6% del IVA, ¿no? Que aplicaba sí, solamente para temas de subcontratación y de repente el SAT dijo, ah, pues muy bien, bienvenidos, pues todos lo están haciendo, pues adelante, síganlo haciendo, todo el mundo pedía la retención y a todo el mundo se le aplicaba, cuando en realidad ese no era el objetivo principal. Dirían por ahí, era como gol del Chicharito con los ojos cerrados, ¿no? No vio ni sí. cómo la metió, pero la metió así. Y así justamente está sucediendo con este tema. Todo el mundo se quiere ingresar al REPSE y todo el mundo se quiere, en su momento, hizo las retenciones en materia de IVA y todo el mundo también ahora quiso hacer modificaciones en el objeto social. ¿Cuál es su comentario al respecto, maestro, al respecto de Bueno, estas soluciones de cajita que yo les digo? sí, bueno, por un lado, no se trata realmente de reformar el objeto social, sino en todo caso evaluar hasta dónde mejor establecer una nueva sociedad, pero que tenga un objeto social que permita establecer la especialización de sus servicios, porque de otra manera puede pensarse que con eso se soluciona el problema. Y hay casos donde dentro de un grupo de empresa, una empresa firma un representante legal que trabaja en la empresa, el otro también lo firma otro representante legal que también trabaja en el mismo grupo. Entonces, no, ellos mismos, como dice el doctor, se van a dar un tiro en el pie, ¿verdad? Y va a empezar el brincadero. Entonces, aquí hay que evaluar que efectivamente, por un lado, eh, hubo una época que con tal de que fueran deducibles muchos de los gastos de las sociedades, se amplió quizá exageradamente el objeto social de muchas de estas personas morales. Y ahora, al ser especializadas, lo tienen que, vamos a decir, entre comillas, reducir. Pero al reducirlo, pues ya deja la duda de si realmente es el hecho de que lo van a reducir, nada más se van a dedicar a eso. Y como decía el doctor, el problema es hasta dónde la autoridad puede rechazar el registro pensando que a lo mejor ya la información no es la adecuada, sino que la están maquillando con tal de obtenerlo y no hacer muchos cambios. Y es cierto, el problema es que a veces surgen ideas, les gustan a mucha gente y la empiezan a hacer todos en general. Y el problema es no meditan cuáles son las consecuencias que puede tener. Y a veces no tanto por ahorrarse gastos, sino simplemente por seguir la corriente, donde en un momento dado creen que lo que haga la mayoría les va a beneficiar y no, puede ser contraproducente. Entonces, en este sentido, lo que se requiere mucho en este caso es eh, el que se haga un verdadero análisis de las operaciones de las empresas para poder determinar hasta dónde pueden o no tener una sociedad, digamos así, especializada que preste ciertos servicios y que lo vayan a aceptar en la plataforma, pero no hacer las cosas a la carrera. Me recuerdan mucho a los muchachos ahora que cuando les llega
WhatsApp o algo por el teléfono, rápido lo contestan. Y digo, bueno, ¿y qué tan rápido piensan en lo que están diciendo? Aquí es algo parecido, pero, y a lo que decía el doctor, estoy totalmente de acuerdo. Yo también así lo pensé. En un momento dado hay que presentar la solicitud. ¿Y qué tal si me la niegan, pero en la negativa me dicen es que tú no lo necesitas? Ah, ya me quedo con esto. Ya, me diste la razón. Acá iba a ser con un amparo. Pues también es válido. Lo único es que en este momento el amparo tiene como inconveniente el que dentro del procedimiento de amparo indirecto, la autoridad responsable puede mejorar su acto. En cambio, en el juicio de nulidad no pueden cambiar la litis. Así es que son muchos los detalles que debemos de tomar en cuenta y que la verdad, aquí quien se ha dedicado por años a la materia fiscal, sobre todo en procedimiento y proceso, tiene una ventaja, no lo digo de manera denostativa, pero puedo considerar que realmente el litigio en materia administrativa está en plena evolución y muchas de las bases de ese análisis de procedimiento y proceso en materia administrativa encuentran antecedentes en la materia fiscal con los recursos de revocación, juicio de nulidad de hace muchos años, donde se empezaron a ver problemas, litigios sobre lo que era el alcance, por ejemplo, del acto administrativo. Y ahora estamos aquí, como dice ahí un ministro que tiene su libro sobre acto administrativo, dice que en este caso, pues él sugería en su libro que fuera jurisprudencia. Pues sí lo logró. Lo designaron ministro de la Corte y en alguno de los asuntos logró que su definición quedara en una jurisprudencia. Pero no todos tenemos esa facilidad. Así es que en este caso considero que efectivamente habrá que ir analizando precisamente lo que dice el doctor. Estoy de acuerdo. Puede ser que una negativa implique un derecho. Que no le va a gustar a la autoridad, no lo dudo, ni tantito. Pero ya cuando se le diga, mira, me dijeron que no lo necesitaba, y pues les voy a contar, por ejemplo, fui a la Torre del Caballito a ver un asunto en representación de una empresa en materia de comercio exterior, donde afortunadamente pues hemos venido obteniendo resultados favorables en el tribunal y hemos llegado al punto de que ya estamos en cosa refleja de cosa juzgada. Pero me dijo el funcionario, un subadministrador ahí de comercio exterior, dice, es que está mal esta decisión y voy a hablar, primero me dijo, tenemos una jurisprudencia que nos favorece. Me quedé sorprendido porque dije, ¿y esa de dónde salió que no la he visto? Y le pedí que me permitiera verla. Y se le regalo hasta una impresión. Me la regala y era un precedente aislado, una tesis aislada, uno. Y dos, dice, no, y además voy a ir a hablar al Instituto de la Judicatura para que corrija el tribunal colegiado este tipo de fallos. Ay Dios, dije, a ese punto llega la 4T, pero bueno, ahí estamos con todo esto. Afortunadamente, se ha mantenido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su posición, igual que el colegiado, pero vean a lo que tenemos que enfrentarnos. Por eso se debe hacer un estudio meticuloso, plenamente jurídico, para defender a las empresas en todo lo que se viene en este tsunami fiscal. Correcto. Correcto, muchas gracias, maestro. Quisiera retomar el tema, hace rato lo comentaba, el tema de las vigencias, dividiendo la reforma en tres grandes rubros, ¿no? El rubro fiscal, el rubro laboral y el rubro de seguridad social. Doctor Carlos, ¿en materia laboral está en plena vigencia la reforma? Parcialmente está en vigencia la prohibición, pero la exigibilidad de registro todavía no. Por eso decía yo hace un rato, un tanto en broma, así como los muchachos de la secundaria o la preparatoria, tú y yo qué somos, ¿no? No sabemos si somos novios, amigobios, amigos con derechos o mismo estamos ahorita, o sea, está prohibido ya, pero no viene ninguna sanción porque el registro se ha pospuesto.
Entonces, esto, pues igualito que pasa en Alemania, igualito que pasa en Canadá y que pasa en Inglaterra, obvio que no, pues las cosas ahí se planean, salen al día y pues obvio que esto estamos así. Y perdón si me amplío un poquito en el comentario, todo aquel, y digo con debido punto de referencia, todo aquel que ha ido a rasurar su objeto social, yo creo que ya se subió al banquito y ya se puso la soga al cuello. Sí, Pues ellos solitos se mandaron llamar por varios motivos. Los notarios necesitan hacer su famoso declaranot. Y ahí en el declaranot, pues ellos tienen que estar dando avisos al SAT de lo que están haciendo, en lo que corresponde. Cambios de objetos sociales, pues es tanto como decir yo venía torcido o lo quiero seguir haciendo. Así de fácil. O sea, ellos van a ser los primeritos en ser revisados. Pero pues, como bien dicen, el que nada debe, nada teme. Una de dos, o nada teme o es porque es hermano de López Obrador, pero pues es por eso, ¿no? Que ahí estamos. Entonces, sí está la vigencia laboral, Ok. se supone que se suma la fiscal, se supone que la de gobierno por razones obvias se va hasta el siguiente año y no porque sean consentidos, sino por coincidencia de contratos. Pero pues estamos ahorita en ese, ¿no? En el que no Entonces, sabemos si somos novios o amigos o qué, pero ahí vamos. ok, entonces en materia laboral está la prohibición ya vigente, pero sí. el registro, este famoso registro es el que aún tiene prórroga para este tema. En el tema de seguridad social, la vigencia, estamos en vigencia. Bueno, se supone sí también que estamos en la oportunidad muy de la mano con el 41 de lo que va a ser el paso, los 90 días, todo lo demás, entonces también andamos acarreando el mismo ritmo. Y bueno, pues ya por ahí salieron algunos manuales de Infonavit en donde se Ujú. sabe cómo se va a hacer la cosa. Y yo aquí era un paréntesis breve. Esto de informaciones, yo creo que la gente no lo debe tomar a la ligera porque ya existe a nivel de Ciudad de México. Para el inicio de este año, todo el mundo anduvo un poquito vuelto loco con saber qué es lo que tenía que mandar de información. Más chistoso, lo pedía a la Ciudad de México a la antigüita y ahorita lo va a pedir al IMSS a la nuevecita. Entonces ahí es donde no se entiende cuál es la diferencia del antes y el después, pero la información va. Y sí, ya también ahí vamos. Prontos. Ahí. Correcto. Maestro Margain, en tema fiscal, ISR, IVA, código, ¿estamos en vigencia? Sí, bueno, no, porque en este caso, sí, sí, perdón, pero es que ya no sabe uno ni por dónde, pero Es en correcto. este sentido no puede estar, digamos, si está, ya se aprobó, entró en vigor, pero se difirió, digámoslo así, la entrada en vigor de todo esto hasta que concluya el término plazo para que no se obtenga el registro, que sería a finales de este mes. Y eso porque en un momento dado no podrían todavía aplicar debidamente la legislación porque no tienen la respuesta ya sea afirmativa o negativa para adecuar todo al régimen fiscal. Sí, es una mezcla, una web, digamos así, que hay que ir deshaciendo poco a poco en estos días, efectivamente. Sí, Y sí, es correcto. Justo por eso es la pregunta, porque sí creo que es uno de los principales cuestionamientos que tiene el empresario, ¿no? sí, Ya estamos o todavía no estamos o dónde estamos, ¿no? Porque sí se ha hecho complicado en este tema el proceso de adaptación a estas nuevas obligaciones. Pues, doctor Carlos, me gustaría sus últimos comentarios al respecto del tema, sus recomendaciones al respecto de esta situación que estamos viviendo y pues bueno, de lo que el empresario debe tener en cuenta a efectos de estarse preparando. Pues yo creo que otra vez, como dicen en la televisión, niños no lo hagan en casa, esto es solo para los profesionales. Que cuiden bien los pasos. Andar haciendo cambios de objeto social, pues es tanto como andarse marcando con la propia ahí, la pluma en la frente, ¿no? Y lo más importante, si van a ser los motivos de este servicio, pues también que lo ingresen bien, pero es que, pues en México así somos, ¿no? Un tanto descuidados, tenemos el desagrado afortunado de que todo se nos da en el país, un país totalmente asistencialista desde 1917,
en donde todos los dan, hasta el clima es benévolo, donde se dan 3 cosechas. Entonces eso hace que la cultura, bueno, y aunado a que la conquista no fue por los menos versados, sino por los que no querían pasar prisión, pues ha hecho que nuestra cultura en términos generales sea un tanto descuidada, así como que un poco, pues, desganada. Yo siempre sería de la idea de estar muy atentos, anticiparnos 2 pasos adelante, y eso se logra con una debida asistencia y asesoría, pero no de quien recomendó contratar los esquemas de subcontratación, esos no. Tiene que ser un asesor, pues, de calidad, así como el maestro Margain, así como el contador Alejandro, gente que se dedica a estudiarlo. Bien dicen, lo barato sale caro, y esto, pues nadie me lo deja mentir. A cuestión de 2 años adelante, caen los problemas. Es importante esa asesoría, es importante estar muy atentos, y lo más importante, que el negocio sea negocio, no por compra de facturas, no por outsourcing, sino por lo que sabemos hacer. Que si nos reconozca, que el mercado así lo vea, sencillo como eso, y a veces tan complicado de hacérselo ya en la realidad. Pero sí, asesorados bien, no habrá problema. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Maestro, sus comentarios finales al respecto del tema y sus recomendaciones para la gente que nos hace favor de escucharnos. Bueno, en este sentido, por un lado, ya recordé lo que algo, me faltó decir algo en el sentido de que hay que ir preparando bien toda la documentación que se exhibe ante la autoridad administrativa, porque una vez que lleguemos al juicio, todo lo que no haya sido exhibido ante la autoridad administrativa ya no podrá. Sí se puede ofrecer y exhibir en el juicio de nulidad, pero ya no va a ser valorada de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte. Y por el otro lado, efectivamente, yo estoy de acuerdo con el doctor, pero yo agregaría un punto, que los abogados que vean esto tengan la experiencia de litigio para que puedan anticiparse precisamente a lo que pueda hacer la autoridad en el futuro. Y en ese sentido, anticipar con la experiencia de lo que ha sido toda la pues, jurisprudencia que existe y que ahora vienen con otros términos ahí ya en la nueva ley, pues se va de los precedentes, pues con mayor importancia es que no se trate nada más de una asesoría de cómo en principio voy a cumplir con lo que dice la ley, sino, como dice el doctor, anticipar las posibles consecuencias para que en el momento puedan contestarse debidamente y sobre el entendido de que también nosotros abogados tenemos que entender ya bien las operaciones comerciales o las operaciones de las actividades de los contribuyentes, así como él nos platicó que les pidió honestidad en lo que hacían, es lo que va a requerirse cada día más y más, y que el empresario recuerde que hay una responsabilidad de confidencialidad que tenemos los abogados en este caso, en todos estos casos. No se trata de divulgar, sino simplemente de dar una asesoría que corresponda en un momento dado y que se puedan analizar varios aspectos. Esto nos va a llevar a un equipo multidisciplinario de abogados e inclusive de otros profesionistas de otras materias para poder cerrar la pinza, como le digo yo, a este punto. Para la defensa, pinza que siempre, bueno, va a quedar ahí un huequito, pero en términos generales es cómo vamos apretando todo el círculo, todo el escenario para que la autoridad vea que nos asiste la razón. Eso sería. ¿Sí? Claro, muchas gracias, maestro. Pues para concluir el tema, pues como ya lo acabamos de escuchar, tema de compliance, tema del aseo administrativo es muy importante para todas las empresas que estén, o en este caso por el tema que estamos abordando, que hayan utilizado los esquemas de subcontratación, o aun cuando no lo estén, creo que este tema es algo que debemos de tener como una cultura empresarial un poquito más enfocada a estos temas de cumplimiento y obviamente acercarse de los especialistas adecuados a efecto de poder dar cumplimiento a todos sus temas de obligaciones al respecto de las materias que estamos abordando. Quisiera tomar últimos 2 minutos solamente para hacer mención a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos de esta obra que tengo aquí en mis manos.
Es la última obra, la obra más reciente de Burgó Editores, es la subcontratación laboral y servicios de obra especializados, que bueno, ya tengo aquí en mis manos y que pues bueno, es una obra que trae muchísima información al respecto justamente del antes, el ahora y el después de este régimen de subcontratación. Está padrísima, doctor Carlos, felicitarlo por la obra y pues bueno, por todas estas que han estado saliendo últimamente y pues bueno, también agradecerle el ejemplar que tenemos aquí en las manos. Los invitamos también a todos que lo adquieran y pues que bueno, nos estemos haciendo llegar cada vez de más información con valor como la que escuchamos hoy y la que tenemos en la obra que están ustedes viendo. Entonces, les agradezco mucho, doctor Carlos, maestro Margain, muchísimas gracias por su tiempo, información bastante interesante, mucho que estudiar, mucho que analizar, mucho que repasar, ver al interior de nuestras empresas cómo estamos operando y de esta forma, pues bueno, lograr una mejor preparación para recibir las actividades que la autoridad está haciendo, porque pues bueno, creo que viene fuerte y sin lugar a dudas debemos de estar preparados para poderlos atender de manera adecuada. Nada más Muchísimas gracias. Perdón, nomás para concluir con el doctor Burgoa, precisamente aquí está el libro de compliance. El doctor para que también, perdón, ya lo tengo al revés, lo pueda. Ay, también. Creo que ya quedó. ¿Qué les va a servir para poder resolver todos estos problemas? Así es que ya no más falta que el doctor saque otro libro para que nos los enseñe, en este caso, y lo sigan adquiriendo las empresas. Gracias, doctor. Ahí están los dos libros. Ahí están libros el libro del compliance, claro, ese es el que debemos de tener como canasta básica. Así es que se los agradecemos muchísimo a todos los que nos hacen favor de seguirnos, reiterarles agradecimiento al doctor, al maestro por el tiempo que nos han dedicado y pues bueno, invitarlos a todos ustedes que sigan compartiendo información con valor como la que acabamos de escuchar el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan excelente noche. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.